Amados hermanos, Dios les bendiga en esta oportunidad. Queremos agradecer al Señor este privilegio y a la vez responsabilidad de traer la enseñanza de la palabra del Señor. Amados hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Ramiro Flores y tendré la responsabilidad de traer esta enseñanza bíblica en el tema los hijos de la promesa. Surge la pregunta en esta oportunidad: ¿cuál es la posición que como hijos de Dios deberemos tomar? Nos ocupa la cita de Gálatas capítulo 3 y capítulo 4, y yendo a otros pasajes paralelos hablando acerca de la posición que todo hijo de Dios debe de tomar. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11, otra cita bíblica, y la vamos a estar leyendo en 1 Juan 5, verso 1 al 5. El libro de Gálatas, la porción que nos ocupa, el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Galacia. Era una ciudad que enteramente estaba dominada por el Imperio Romano, y los hermanos que ocupan esta iglesia, la mayoría eran hermanos gentiles. Por lo tanto, ellos venían de una situación o vivían en una situación de la esclavitud en aquel tiempo de el Imperio Romano. Este imperio no solo esclavizó a los judíos, sino a personas gentiles. En este caso, la ciudad de Galacia estaba siendo, era parte del gobierno romano. Y ellos hacían lo que la ley romana les decía. Y entonces, amados hermanos, surge otra pregunta: ¿por qué hijos de la promesa? Fíjese, amado hermano, que en el capítulo que nos ocupa aquí en Gálatas, el apóstol Pablo habla a los hermanos de Galacia, y él les dice a los hermanos de Galacia: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y somos, amados hermanos, hijos de la promesa por el pacto abrahámico. Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Y en ese pacto, en esa bendición, en esa promesa, ahí entran todas las naciones del mundo. ¿Cuándo es que tenemos el derecho de ser un hijo de la promesa o un hijo de Dios? Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, nosotros nos hacemos acreedores de ese título, de esa gran verdad de hijos de Dios. Si nosotros leemos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, ahí la palabra del Señor nos habla de la siguiente manera. Dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El versículo 9 nos dice, siempre del mismo capítulo de 1 de Juan, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él,
y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si vamos al capítulo 5, versículo 18 de Primera de Juan, el apóstol Juan nos dice en su carta: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amados hermanos, si volvemos al capítulo 3 de Gálatas, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Galacia y les dice en el versículo 26 del capítulo 3 de Gálatas, les dice el apóstol Pablo a los hermanos, verso 26: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todo hijo de la promesa tiene derechos, privilegios, promesas y posiciones. Por otro lado, el que es hijo de la promesa, nos hacemos acreedores también de deberes, de responsabilidades y de compromisos. En este capítulo 3 de Gálatas y por ende el capítulo 4 también, aprendemos que uno de nuestros privilegios y promesas también son recibir el Espíritu Santo. Y recibimos el Espíritu Santo según el versículo 13 y 14 del capítulo 3 por medio de la fe. Dice la palabra del Señor: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, como hijos de Dios, la Biblia nos enseña que nos hacemos acreedores, pues, de estas bendiciones. El Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos enseña, nos redarguye. El Espíritu Santo es el que nos consuela, nos ayuda a salir adelante en todas las necesidades que tenemos. Es Él el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque no sabemos cómo pedir. Nuestros hijos a veces nos piden a nosotros como padres que somos y no saben pedir muchas veces. Lo mismo nos pasa a nosotros. Pedimos a Dios y muchas veces pedimos mal. Pero el Espíritu Santo lo hace con toda corrección para que nosotros podamos ser bendecidos. Recibir el Espíritu Santo por la fe, pues es uno de los privilegios y promesas que tenemos. Por lo demás, amados hermanos, tenemos nosotros el deber de obedecer a la verdad. Capítulo 3, verso 1 dice de Gálatas: o Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Dice Pablo a los Gálatas, para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo les hace esta pregunta a ellos, a los muchachos de Galacia, porque ellos querían volver al paganismo, querían volver a adorar ídolos y estaban dejando la verdad por un lado, aunque tenían claro, amados hermanos, de que eran hijos de Dios, pero querían dejar ese privilegio. Muchas veces nos toca a nosotros y nos pasa lo mismo, pero, amados hermanos, es uno de nuestros deberes obedecer a la verdad. Otro de nuestros deberes es que debemos de tener fe. La Biblia dice
Empero sin fe es imposible agradar a Dios. El versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, le dice Pablo a los Gálatas: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es nuestro deber, amado hermano, el tener fe. Y obtenemos fe única y exclusivamente por escuchar la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios. Eso nos enseña ella misma. Dice: por el oír viene la fe, y el oír la palabra de Dios. Por la fe en el sacrificio de Jesucristo somos libres del pecado, recibimos la adopción y pasamos de ser esclavos a hijos. Pablo le enseña a los Gálatas y les dice: oír con fe, pues somos justificados por la fe. Somos hijos de Dios porque hemos actuado en fe, y eso porque el Espíritu Santo ha hecho la obra en nosotros. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, somos sellados con el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Señor Jesús sopló a los discípulos y recibieron el Espíritu Santo. Nosotros recibimos la promesa de la salvación y por ende recibimos el sello del Espíritu Santo. Y eso nos hace acreedores a esa posición de hijos de Dios. Pero tenemos otra responsabilidad, amados hermanos, para llegar a ser hijo de Dios, responsabilidad de todo aquel que cree en Jesucristo, el ser bautizado. Nos bautizamos en aguas porque es una de las señales de obediencia. Por obediencia nosotros hemos sido sumergidos en las aguas. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Así que es otro de nuestros deberes ser bautizados. El versículo 27 nos lo dice, que ahí seremos bautizados. Otra situación que dice el versículo 27, siempre el capítulo 3 de Gálatas, dice que seamos bautizados y estar revestidos de Cristo. ¿Qué significa estar revestido de Cristo? El vestido es el que nos cubre nuestros cuerpos físicos, aún nos cubre nuestras ropas interiores, cubre nuestras vergüenzas. No debemos andar desnudos por ahí, así que debemos de estar revestidos de Cristo, debemos vestirnos adecuadamente. El vestirnos, amado hermano, nos identifica como seres morales. No andamos como hijos de Dios, como nos dé la regalada gana. Tenemos a nuestro Padre Celestial y bueno, ya dice un dicho humano que de tal padre, tal hijo. Así que nosotros aprendemos de nuestro Padre. Lo que nuestro Padre hace, nosotros lo hacemos. Así que somos seres que nos comportamos bien, andamos en la verdad, andamos en fe, en obediencia. Pablo quería enseñarle a los hermanos de Gálatas, pues ellos eran gentiles que se habían convertido al Evangelio. Ellos ya eran libres. Quería enseñarles que ahora estaban libres en Cristo Jesús. Y era por el poder de Cristo. Nuestra liberación, amado hermano, nuestra libertad vale la sangre de Cristo, vale el poder de Cristo, el poder del Señor Jesucristo, que Él venció la muerte en la cruz del Calvario para darnos libertad. Solo Él tiene ese poder. Él dice que yo tengo el poder de dar la vida y el poder de quitarla. Por lo tanto, Él no nos quita la vida, Él nos la da por ser sus hijos. Así que, amado hermano, nosotros tenemos que andar revestidos de Cristo, andar en verdad, andar en obediencia, en humildad. La Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Y si vamos a los evangelios, nosotros podemos aprender cómo Cristo caminó, cómo Cristo vivió. Así que de la forma que Él vivía, esa era de la forma que Él pensaba. Por lo tanto, de la misma manera nosotros, pues amados hermanos, debemos de caminar revestidos de Cristo Jesús. Pablo enfatiza a los cristianos que la adopción espiritual nos proporciona
el derecho de ser hijos de Dios. Capítulo 4, verso 5, Gálatas 4, 5. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Alguien que es adoptado es aquel que viene a ser parte de la familia. Adopción significa alguien que no es hijo, pasa a ser hijo legítimo de la familia. Y eso es lo que nuestro Dios ha hecho con nosotros, nos ha adoptado por el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. La adopción nos da identidad y nos da todos los derechos y todos los beneficios en la familia de Dios. No debemos de andar como creyentes, como huérfanos, como vagabundos. Tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Tenemos un Padre que nos consuela, un Padre que nos sustenta, que nos protege, que nos dirige. Él no nos abandona. Si nuestros padres, nosotros le pedíamos, padres terrenales le pedíamos comida, ellos nos daban comida, no nos iban a dar otra situación. El mismo Padre Celestial hace lo mismo con nosotros, cuanto más nuestro Padre, que es el proveedor de todas las cosas. Al estar en la familia de Dios, amado hermano, tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, y es el Espíritu Santo, amado hermano, el que nos identifica como hijos de Dios, el que nos hace diferentes a los que no son hijos de Dios. Está la creación de Dios y los hijos de Dios, la familia de Dios. Usted y yo pertenecemos a la familia del Señor, a la familia de Dios. Es nuestra herencia que como hijos de Dios nos da la identidad. Es una herencia, es una capacidad que tenemos de andar identificados como hijos de Dios a donde quiera que nos movamos. No debemos de sentirnos poca cosa. El creyente es alguien especial. Imagínense tener a una de las personas de la Trinidad Divina en el corazón, el Espíritu Santo. Él es el que nos da el gozo, nos da la paz, nos da la paciencia. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Es un privilegio, es un honor pertenecer a la familia de Dios. Y la familia de Dios se distingue por ser diferente, por tener al Espíritu Santo en el corazón para que podamos tener paciencia en este tiempo en que estamos viviendo. Ahora más que nunca se necesita de paciencia, las situaciones están difíciles, todo ser humano está pasando por situaciones difíciles y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, somos seres humanos y nos toca también ejercitar la paciencia como cualquier persona. Y gracias a Dios por nosotros que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, al Espíritu Santo en nuestro corazón, que conocemos la palabra, cuanto más tenemos paciencia. Estos días nos fijamos que hay que hacer largas líneas para entrar a buscar los víveres a las tiendas. Y hay personas que no tienen paciencia, pero usted y yo como creyentes debemos de tener esa paciencia de esperar en esas filas, que para muchos no se les hace fácil, pero para el creyente que ya está acostumbrado, pues supongo que será fácil el estar ahí esperando que abran la puerta para entrar a buscar las cosas necesarias. Como hijos de Dios tenemos que tener identidad, y esa identidad nos identifica con mucha diferencia en todos los lugares que vayamos. Tenemos la seguridad de pertenecer a la familia de Dios. Tenemos el apellido de Dios. O sea, una familia que tiene esos apellidos famosos y sale ahí el apellido tal, el apellido que suena por todas partes del mundo, se sienten orgullosos. Nosotros pues, nuestro apellido se llama Dios, nuestro apellido se llama Jesucristo, nuestro apellido se llama Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Así que, amado hermano, nosotros pues estamos
perteneciendo a la familia de Dios, como hijos de la promesa. Al decir hijos de la promesa, amado hermano, vea que no estamos hablando aquí de promesas, sino de la promesa. ¿Y cuál promesa es la que nosotros tenemos, la que nosotros nos hemos afianzado, en la cual nosotros estamos seguros, en la que hemos vivido por muchos años? Desde que aceptamos a Cristo, algunos lo aceptaron ayer, otros lo aceptarán mañana. Muchos tenemos años de pertenecer al Evangelio, de haber aceptado a Jesucristo, de ser hijo de Dios. Y amado hermano, es un privilegio, es un honor el pertenecer a la familia de Dios. Y esa promesa que el Señor nos ha dado es la salvación. No hay otra promesa, amado hermano, que nosotros podamos estar en inseguridad. La promesa de la salvación, debemos de estar seguros de que tenemos esa promesa en nuestro corazón. Ahora hay situaciones en la vida en la cual Dios no nos ha prometido, por ejemplo, el que no nos vamos a enfermar. Si el Señor nos ha prometido, Él ha prometido ser nuestro sanador, es porque nos vamos a enfermar. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero Él dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. Característica de un hijo de Dios que confía en el Señor. La promesa de la salvación, esa es segura que la tenemos. Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Él venció al enemigo, al que nos había quitado la salvación allá cuando nuestros padres pecaron, pero Cristo se la volvió a quitar y nos la entregó a nosotros y somos salvos por la sangre de Jesucristo y por nuestra fe en Él. Así que nadie puede quitarnos la salvación, pero no nos da promesas, no nos dice que vayamos nosotros a estar libres de cualquier situación. Esta pandemia en la que estamos pasando ahora, puede que nos toque la situación de esa pandemia, porque humanamente, amado hermano, estamos propensos a eso. Pero si usted y yo no queremos pasar por eso, pues tomemos precauciones, seamos sabios. A donde quiera que vayamos, hagamos lo que los expertos dicen. No creamos de que porque seamos hijos de Dios no nos va a tocar. En lo humano, amado hermano, somos como cualquier persona que camina sobre la faz de la tierra, pero en lo espiritual tenemos la bendición de la adopción espiritual, dice la Biblia. Es algo espiritual que nosotros tenemos. Nuestro interior nadie lo puede tocar. Nuestro interior nadie puede llegar ahí y usurparlo, a menos de que nosotros le demos cabida a las diferentes cosas que no son Dios. Solo Dios puede llegar a nuestro ser, a nuestro onto, a nuestro corazón, allá donde nosotros no sabemos qué está pasando, pero ya hablamos que el Espíritu Santo es la promesa que por la fe la hemos recibido y está en nuestro corazón y es el que nos saca adelante como hijos de Dios en estas situaciones que estamos pasando. El Espíritu Santo, amado hermano, nos permite con su bendición aceptar y disfrutar de ese derecho, de esas bendiciones. Tenemos derecho a esas bendiciones del Señor. No nos pase lo que le pasaba al hermano del hijo pródigo. Si recuerda esa parábola, el hijo pródigo tomó lo que le pertenecía y se fue y la destruyó, hizo con la herencia lo que él quiso hacer, pero el hijo mayor se quedó en casa y cuando el hijo pródigo regresa a casa, el hijo mayor se enoja y él estaba en casa, él como hijo del
de papá tenía derecho a hacer fiestas y estaba trabajando y responsable en la casa, o dándole honor a su padre. Y qué padre que un hijo le honre, y eso va a estar enojado porque su hijo sea bendecido, o que su hijo adquiera las bendiciones del padre. Nosotros como padres, si nuestros hijos son obedientes y nos piden algo con todo cariño y amor, de lo que tenemos le damos. Y este muchacho se enojó porque aquel hermano le hicieron fiesta. Y él dice, yo estoy aquí y no me han hecho fiesta. Muchacho, él estaba en la casa, tenía derecho a todas esas cosas y no las tomaba. Así que, amado hermano, nosotros tenemos el derecho de aceptar, de disfrutar las bendiciones del Señor. Si no las disfrutamos es porque no queremos. Pero las bendiciones de Dios están para nosotros, sus hijos. Dios nos asegura de que nosotros seremos sus hijos por medio de la fe en Cristo. La fe, amado hermano, es otro de los deberes, como ya hablamos, que tenemos de siempre nosotros llevarla en todo. Porque la Biblia dice que lo que no es de fe no agrada a Dios. Y el Señor pues habla acerca de la fe, que usted y yo como hijos de Dios tenemos que accionar, tenemos que obrar. Santiago dice que las obras sin fe no sirven, y Pablo enseña también que la fe sin obras tampoco, así que tiene que ir de la mano. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros obramos, tiene que ser por fe y para fe, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Si somos justos, la Biblia dice, Romanos 8:1, ahí dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que la fe, amado hermano, es uno de los deberes que tenemos que practicarla, y esa nos asegura pues que somos hijos de Dios cuando practicamos la fe. Jesucristo enseñó acerca de la fe y dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Él estaba diciendo el grano más pequeño, pero si ese grano de mostaza no se planta en el terreno adecuado y se cuida, ese grano de mostaza no va a crecer y no va a producir. El Señor dijo que ese grano de mostaza crece y hace sombra y sirve de nido para las aves, dice la parábola. ¿Y qué enseñanza tenemos nosotros ahí, amado hermano? El grano de mostaza es sembrado y tiende a crecer. No se queda enano, no se queda como las demás hortalizas que van a ras de la tierra. Él crece y da fruto. Así que como hijos de Dios tenemos que tener la bendición y el deber de crecer. Y si crecemos, amado hermano, es porque estamos en buen terreno. Somos como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Por lo tanto, la fe es el remedio, es el antídoto para nosotros crecer y servir y obrar, como el grano de mostaza. Ya grande, sirve de sombra, sirve de nido para las aves. Tú como hijo de Dios, amado hermano, tenemos el compromiso de estar plantados en la tierra fértil. Recuerda que el predicador salió con la semilla, el sembrador salió con la semilla. Mucha semilla cayó en diferentes lugares, pero una semilla cayó en buena tierra y esa es la que produce. Puede ser que produzca 30%, puede ser que produzca 60%, el 100%. Depende, amado hermano, de tu relación, de tu compromiso, de tu responsabilidad que has tomado, del deber que tú tienes de crecer en el Señor,
de portarte como un hijo de Dios, portarnos bien. No es fácil. Alguien dijo que no, nada cuesta portarse bien, pero en las cosas del Señor, amado hermano, hay que hacer esfuerzos para hacer cada día mejor, para hacer el bien, hay que esforzarse. Para hacer el mal, tranquilo, no hay problema, eso ya lo traemos innato. Pero como hijos de Dios tenemos que esforzarnos a ser mejor a cada día, a ser más fieles a cada día, a seguir siendo obedientes a cada día. Nosotros a veces pedimos al Señor y decimos: Señor, yo quiero conocer tu voluntad, quiero saber tu voluntad perfecta. La voluntad perfecta del Señor es que usted y yo seamos obedientes. La voluntad perfecta del Señor es que usted y yo seamos humildes, que usted y yo obremos con fe. Al decir obrar con fe es estar revestido de Cristo. Y el estar revestido de Cristo es tener la mente de Cristo. Estar revestido de Cristo es andar como Él anduvo. Eso nos enseña la palabra de Dios y somos sus hijos. Y la herencia que Él nos deja es esa educación, esa enseñanza de que Él agradó al Padre. Por lo tanto, es nuestro deber, nuestra responsabilidad de agradar a nuestro Padre, de ser como Jesucristo. Así que, amado hermano, nos aseguramos de que somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Y por lo tanto, vivimos por fe. Debemos de asegurarnos también, amados hermanos, de que al decir que somos hijos de Dios, no solo sea de palabras de labios solamente, de palabras labiales podríamos decir, sino que al decir somos hijos de Dios, tenemos que dar honor a nuestro Padre. La Biblia dice que nosotros debemos de honrar a nuestros padres. Y si aún nuestros padres están muertos, aún tenemos que honrarlos, porque mucha gente conoció a nuestros padres. Y si nos ve a nosotros haciendo y cometiendo cosas que no valen la pena, van a decir: ese es hijo de quien en vida fuera fulano de tal, y dicen el nombre de nuestros padres. Y si no nos portamos bien, estamos minimizando el apellido, el nombre de nuestros padres. Y no debe pasar eso como hijos de Dios. Debemos de portarnos a la altura, tal como somos. Ese privilegio, esa responsabilidad, ese deber, ese honor, esa bendición. Todas estas cosas no van separadas. La responsabilidad y el deber y el privilegio y la bendición van juntas, no están separadas, tienen que estar siempre juntas. Así que no solo de palabras, no solo de labio, sino de hechos, sino que nuestras obras deben de decir lo que nosotros somos. Somos hijos de Dios, obremos por fe, andemos en obediencia, andemos en santidad, honremos el compromiso, honremos a Dios, nuestro Padre celestial. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Esperamos de que la palabra del Señor nos haya ministrado. Si usted está en casa y escuchó la enseñanza y no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, ahora es tiempo de hacerlo, de buscar al Señor Jesucristo y aceptarlo por la fe y creer que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar nuestros pecados. Amado amigo, yo te invito para que aceptes al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Amén. Dios te bendiga y muy buenos días. Amén.